han venido acá a hablar sobre la deuda externa. Les quiero presentar al doctor Luis Rey, economista, docente universitario, el cual se va a explayar en la última parte de este seminario. Los dejo con el doctor Rey. Ante todo, buenas tardes, muy honrado, muy contento y muy orgulloso de ser invitado por la gente del Frente Nacional. Y me enorgullece de compartir la mesa con expositores de nota como Alejandro y Héctor. Nosotros lo que vamos a hacer en los siguientes minutos es tratar de explicar un modelo de endeudamiento. ¿Por qué llegamos a donde llegamos en un esquema, como señalara Héctor, de deuda perpetua, y en un esquema que nos llevan a la famosa frase que alguna vez escuché: vivirás pagando, morirás debiendo? Lo que vamos a tratar de hacer ahora es tratar de encontrar, por lo menos desde la década del 70 hasta acá, y voy a ser más preciso, 1976 hasta el presente, un modelo macroeconómico de endeudamiento que nos lleva al actual estado de cosas, ¿no? Entonces después vamos a hacer un estado del arte de cómo estamos y de lo que vamos a tener que pagar 2024 a 2030, más o menos. Este modelo macroeconómico explica la consecuencia del endeudamiento, explica la consecuencia del desempleo estructural, de la pobreza, de la miseria, a través de la adopción en la década del 70 de un modelo que nosotros llamamos modelo liderado por deuda, modelo de economía de casino o modelo de concentración de renta financiera, fuga y endeudamiento. Nosotros como país nunca tuvimos un modelo así, por lo menos en las épocas modernas. Nosotros tuvimos un modelo de acumulación a partir del modelo agroexportador, desde Caseros hasta acá, salvando un pequeño periodo 1852 hasta 1873, que era el modelo de las ovejas, y después sí saltamos al modelo típico agroexportador, ganado bovino, granos, hasta que finalmente llegamos a 1930, la gran crisis internacional, y adoptamos otro modelo de acumulación a partir de ahí, que era un modelo de industrialización sustitutiva de importaciones o modelo de crecimiento endógeno, que llegó hasta la década del 70. Sobre este aspecto simplemente lo menciono, pero seguramente va a dar lugar a una futura exposición sobre ese tema, cuando abordemos sobre el tema de un modelo de desarrollo para el país. Lo que cabe acotar acá es que a partir de la década del 70 nosotros dejamos de tener un modelo de acumulación viendo a la economía real, al modelo agroexportador, industria, valor agregado, contante insonante, producción de mesas, silla, maquinaria agrícola, automóviles, etcétera, para el mercado interno o exportación. Y adoptamos un modelo que pone el acento en lo monetario, en la acumulación para atesorar, la acumulación para fugar. Y hace mucho, esto me tocó exponerlo en un lugar, en un seminario político, y básicamente comenzaba diciendo: si estuviéramos solo en el medio de un bosque y de repente descendiera un plato volador y nos encontráramos con un marciano y nos dijera ¿qué pasó básicamente en la economía argentina desde 1976 hasta acá? Yo le tendría que responder a ese ser extraterrestre que lo que pasó en Argentina desde el 76 hasta acá fue un modelo muy raro, en donde tenemos una gran cantidad de gente que ha quedado empobrecida, que ha quedado sin trabajo o con trabajos precarios y por lo tanto con bajo nivel de remuneración, que terminan dejando de ser ciudadanos para convertirse en clientes políticos de la dádiva del Estado y del político de turno, que conforma una gran masa de votantes que termina eligiendo a un país que acumula renta financiera, la atesora a la fuga, genera deuda, genera un retraso cambiario, destrucción de la industria, que genera más pobres que a su vez terminan siendo acreedores de la dádiva del Estado, que terminan votando a favor de este modelo, que también termina enriqueciendo un pequeño sector vinculado con la renta financiera. Y a partir de ahí, a partir de 1976, usted póngale los nombres y apellidos.
gobiernos cívico-militares, gobiernos radicales, gobiernos de izquierda, todos los que se turnaron desde 1983 hasta acá, y también el llamado, lo que Conesa llama el Club de la Deuda Externa, los que contribuyen a que este modelo esté vivito y coleando. Por lo tanto, lo que vamos a ver en esta primera vez, en esta primera parte, que yo la he dividido en tres, la primera parte es más conceptual, más charlar hacia dónde vamos en la exposición, qué es lo que queremos demostrar. Después sí vamos a un modelo matemático que lo enseñamos en la facultad. De hecho, acá presente hay un colega de la cátedra que va a ver con mucha familiaridad lo que vamos a exhibir, que es el doctor César Villena. Y después vamos a un par de cuadros sobre el estado del arte, los números, ¿no es cierto? Algunos van a tener cierta discrepancia con los que exhibió Héctor, por un tema de cortes y conceptos que se incluyen. Pero retomemos, estamos viendo o vamos a tratar de ver un modelo macroeconómico de endeudamiento que se extendió desde la década del 70 hasta el presente, grosso modo, que es el modelo financiero rentístico. En este libro que escribimos con el doctor Conesa lo llamamos modelo de economía de casino, modelo liderado por deuda o modelo de concentración de renta financiera, fuga y endeudamiento. Consecuencia de este modelo, deuda, desindustrialización o industricidio, desempleo estructural o precarización laboral o tendencia a generar modificaciones en las relaciones de trabajo que precarizan al mismo. Lo vemos en la reciente ley de bases o en el decreto de necesidad de urgencia 70/23, pobreza y miseria, ajuste permanente, pérdida de soberanía económica, pérdida de soberanía política, y estos son los resultados. ¿Cuál sería el ciclo? Lamento no haber hecho un flyer porque merecía esto, pero más o menos lo describo. Comienza este ciclo con un ajuste de variables que se escaparon en el anterior ciclo. Hacemos un ajuste. Este ajuste, que generalmente se traduce en lo que podemos ver actualmente, pérdida de salarios, contracción del gasto público, privatizaciones, desregulación económica, etc. Este ajuste recompone en parte la capacidad de pago de la economía. Por lo tanto, a partir de ahí comienza un ciclo de expansión, pero asentado en lo estrictamente financiero. Esta expansión significa que entran capitales o gente de la economía local comienza a orientar sus inversiones hacia inversiones especulativas, plazos fijos, bonos. Y esto también lo perciben los agentes económicos que están en el exterior y entran capitales para esta suerte de acumulación de renta financiera. Cuando estos capitales entran, se genera una apreciación del tipo de cambio. La apreciación del tipo de cambio contribuye a que la economía globalmente pierda competitividad. Eso genera la destrucción del sector industrial, el despido de los trabajadores industriales y una suerte de fomento de una economía de servicios de baja productividad y de incapacidad de generar dólares para repago. Y junto con la economía de servicios, como ahí no hay stocks y no hay regulación de stocks, porque los servicios no se toquean, la necesidad de flexibilizar los mercados de trabajo. Dado que la industria de servicios, cuando se expanden con tipos de cambio retrasado, genera que los servicios se ofrecen mientras se demanden. O si se demandan servicios, se producen. Pero una vez que la economía frena, necesariamente tengo que flexibilizar a la mano de obra. O despedirla o reorientarla hacia el sector en donde haya demanda. Y eso viene a colación de respecto al tema que tiene que ver con las nuevas relaciones laborales precarizadas. Pasantía, la figura del trabajador ayudante que estableció el decreto 70, el incremento del periodo de prueba, la empresa de servicios eventuales que contrata trabajadores cuando se necesitan, y etc. Esta gran expansión que genera retraso cambiario y
paulatinamente la pérdida de la solvencia fiscal del país, porque en algún momento, y por las razones que vimos, una economía que se orienta hacia los servicios es incapaz de generar repago de la deuda, comienza a ser vista hostilmente por el acreedor, sume la prima de riesgo, no nos prestas más, y finalmente esta bonanza pasajera, que también se ve activada por los sectores de cierta capacidad adquisitiva, que como ven los bienes y servicios más baratos en el exterior, importan desde bienes que también producimos nosotros, contribuyendo a la quiebra del aparato industrial, y también, obviamente, compran en el exterior productos más baratos, se van al exterior de turistas, o directamente invierten en el exterior en activos extranjeros que dan mayor rentabilidad. Condominios, bonos soberanos en el exterior, acciones en el exterior, y comienza un proceso de fuga de las divisas al exterior, o comienza un fenómeno que es enriquecerme y si no puedo fugar lo atesoro. Y acá aparece algo que bien nos señala Keynes, ¿no es cierto? Una economía es un flujo real y monetario de riqueza. Los economistas marxistas hablan de el circuito dinero-mercancía-dinero o mercancía-dinero-mercancía, en donde el dinero en realidad ahí actúa como una suerte de lubricante o de medio a través del cual se dan los procesos de acumulación de una economía. El problema lo tenemos que cuando a esa economía yo le saco el dinero para atesorarlo, se produce un parate de la economía. La economía va languideciendo hasta que finalmente se para o muere, ¿no es cierto? Es un poco lo que condenaba Keynes en estas crisis de parate en donde saco dinero, lo acumulo y la economía termina cayendo. El efecto de fuga también genera esa misma observación. Si lo atesoro, la economía languidece, pero también si yo saco esos flujos para fugarlos al exterior, bajo la forma de inversiones en el exterior, acciones, condominios, compra de bonos soberanos, también estoy haciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo que ocurre en la economía cuando llega al fin de la expansión, genera una crisis de balanza de pagos. Y en algunos casos, un default soberano, como el que quizás tengamos dentro de poco. La consecuencia de ese parate, tenemos una fábrica de nuevos pobres, trabajadores precarizados, un incremento de la ayuda social que convierte a los ciudadanos libres en clientes de la ayuda social. Esta gente vota y termina legitimando lo mismo. Viene el ajuste, crisis y de vuelta a comenzar el ciclo. Pero cada vez con más pobres, cada vez con más precarizados. Cuando Isabel Perón es obligada a abandonar el poder en 1976, más del 60% de la población era clase media. Habían 4% de pobres. Y los guarismos de la deuda externa, recién los acaba de decir Héctor, la deuda pública, 5.300 millones de dólares. Al final del proceso, la economía se había endeudado en 35.000 millones de dólares. El incremento de pobres aumentó y bueno, en las siguientes administraciones pasó lo mismo. Durante la administración Alfonsín estuvimos en una situación de cesación de pagos, de hecho, que también había arrancado en 1982 con la guerra de Malvinas. Durante Martínez Oz se produce el primer gran boom de endeudamiento, 1978-1981 con la tablita, que ahora la tenemos reeditada. El Cloning Pec del 2% es una neotablista. Con Alfonsín no pagamos, pero esos intereses a altas tasas de interés flotante, producto de las altas tasas de interés que había en la década del 80, se capitalizaron a interés compuesto, se incrementaron el stock de deuda, que no logró bajarlo el plan Brady. Y finalmente tenemos otro gran boom de endeudamiento que fue la convertibilidad de la australidad del peso en 1991-1981. La fuga, y entendemos por fuga no solamente sacar dólares al exterior, por fuga también ya entendemos en este modelo a la formación de activos externos. O sea, la mera compra de moneda extranjera para que usted la termine acumulando también es fuga. Por la sencilla razón que nuestro país no emite dólares. Los dólares lo emite la Reserva Federal de Estados Unidos. Por lo tanto, para que esos dólares ingresen
a la economía local para que termine en su colchón o en su caja de seguridad, necesitamos que el país los compre, la economía los compre, a través de o una cuenta corriente positiva, superavitaria, que ahora vamos a ver ese tema, o a través de colocación de deuda bajo la línea con emisión de deuda, para que esos dólares entren y terminen en su colchón o en su caja de seguridad. Por lo tanto, estos procesos de fuga terminan efectivamente financiando a quien atesora en una caja de seguridad, en un colchón, o quien manda los dólares al exterior para invertirlo en algo afuera, pero esos dólares la economía los tiene que financiar, reitero, o con una cuenta corriente positiva de la balanza de pagos o con emisión de deuda, o sea, endeudamiento. Es por eso que al final del camino tenemos la paradoja de que debemos, los guarismos que acaba de reseñar Héctor, supongamos 455.000 millones de dólares, pero más o menos esa cifra es parecida al valor de los activos de argentinos en el exterior o que se encuentran atesorados. O sea, nos endeudamos para financiar a gente que fuga y endeuda, y que acumula a partir de este modelo rentístico financiero. Por lo tanto, la deuda externa nacional tiene un modelo macroeconómico que explica esta situación imperante. Y este modelo lo hemos adoptado a partir de la década del 70, en donde nos hemos olvidado de producir cosas. La economía es producir cosas, desde un automóvil, un cigüeñal, granos, aceites, lo que fuera, y nos hemos proyectado a ver al dinero como un objeto de deseo y como un fin en sí mismo. De hecho, queda en el metamensaje que deja economía. ¿Qué es economía? Y entonces, cuando alguien quiere graficar qué es economía, generalmente dibujan a una señorita con faldas largas, zapatitos estileto, y detrás un cuadrito de velas japonesas para ver cómo van las cotizaciones de pesos, monedas, generalmente lo que son pesos, monedas. Eso es un poco lo que el metamensaje nos hace ver que es la economía actualmente, y eso no es la economía. O los muchachos que están en el mundo cripto o en el ecosistema del mundo cripto. Es comprar barato para vender caro. ¿Qué? Una expectativa del valor de algo. Eso es una cripto. ¿Qué hay detrás de una cripto? No hay nada. O sea, ese es el concepto deformante que nos ha llevado a culturalmente ver a la economía como algo que es estrictamente financiero, del dinero, ¿no es cierto? Y no lo que es producción de bienes para satisfacer necesidades humanas, en un marco de escasez, como enseñamos en la facultad. Esto es esencialmente lo que vamos a ver en los próximos minutos. Esta es la parte coloquial. Ahora sí vamos a ver a la parte del modelo. En primer lugar vamos a ver un modelo matemático, para explicar matemáticamente, formalmente, lo que es un modelo de endeudamiento. Utilizamos para esto lo que se llama el modelo de las tres brechas, o el modelo del enfoque monetario de la balanza de pagos. Vamos a ir desandando, ir descubriendo qué hay detrás de estas ecuaciones. Voy a poner de pie para más o menos agilizar el tema de la exposición. Voy a hablar en voz alta, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. La ecuación número 1, hasta donde está el signo más, tenemos lo que es el producto. Uno de los aspectos, uno de los conceptos más importantes que tenemos en la macroeconomía. El producto es la suma de todas las transacciones en bienes y servicios finales que produce una economía que se venden en un periodo determinado. Es el valor agregado de la economía. Eso es el producto, un concepto esencial que tenemos los economistas para ver si la economía crece, decrece, aumentó la economía, creció la economía. ¿En función de qué? De este concepto, que es el producto, ¿no? El producto, entonces, reitero, es la suma de todas las transacciones en bienes y servicios finales que en una economía se negocian en un periodo determinado. Simbolizado por la letra I, ¿no es cierto? También ahí tenemos un poco la oferta agregada, lo que la economía está dispuesta a ofrecer en estos bienes en un periodo determinado. Lo que está a la derecha es C más G más I. ¿Qué es C? C es el consumo de todas las familias. El consumo de bienes que se agotan con los primeros usos.
La comida, turismo, el gas, las expensas, etc. Eso es el consumo. Y también nosotros los economistas incluimos los llamados bienes de consumo durables, como puede ser un electrodoméstico, una fotocopiadora, una computadora. A continuación tenemos G, Government, que es la demanda agregada generada por el Estado en sus 3 niveles de gobierno. Por tanto, cuando decimos G, está consolidado el sector público nacional, provincial y municipal. Ahí tenemos la prestación que puede hacer la policía de provincia, el ejército, la administración pública central, vialidad nacional. Y es la inversión, o sea, aquellas adquisiciones que hace la economía para mejorar o ampliar el desenvolvimiento futuro de la misma. Camiones, una central hidroeléctrica, maquinaria agrícola, para producir más bienes y servicios hacia el futuro. Y hasta ahí lo que tenemos, si tenemos I es igual a C más G más I, lo que tenemos es la ecuación macroeconómica básica de una economía cerrada, en donde ahí tenemos dos sectores básicamente, el Estado y el sector privado representado por las familias y las empresas. Una economía autárquica. Pero a partir de ahí, lo que tenemos entre corchetes es la vinculación de la economía con el resto del mundo, en donde en primer lugar tenemos entre paréntesis la balanza comercial. Exportaciones, todo lo que los residentes del país exportan al resto del mundo en bienes y servicios. M, importaciones, o sea, son todas las compras que los residentes del país compran en bienes y servicios a los residentes del resto del mundo. X menos M es la balance of trade, la balanza comercial o la balanza de intercambio de bienes y servicios. Y a continuación, y es algo que algunos colegas se olvidan, el INFE. INFE significa ingresos netos por factores del exterior o rentas netas por factores del exterior. Ahí se ven reflejados los pagos que hace la economía al exterior en concepto de servicios de deuda. Royalties o regalías por el uso de marcas, patentes, diseños industriales. Y dividendos de las empresas que invierten. Vamos a tomar el INFE con signo negativo porque nuestro país es un país subdesarrollado. Y los países subdesarrollados tienen crónicamente el INFE negativo. ¿Por qué razón? Porque países como los nuestros generalmente siempre reciben capitales. Y los capitales que recibe nuestra economía o cualquier otra son de 4 tipos. Inversiones de cartera, que son aquellas adquisiciones que hacen gente del resto del mundo en acciones, por ejemplo, de nuestras empresas, con las cuales hay que retribuirles el dividendo en algún momento. Préstamos desde el exterior, que vienen de entidades privadas, públicas, organismos multilaterales de créditos, etcétera, a través del cual nosotros tenemos que pagar los servicios de deuda. Capital especulativo de corto plazo, que es lo que hoy manda en el mundo. Y también las inversiones extranjeras directas, que son aquellas en las cuales las empresas internacionales vienen a invertir en el país o nuestras empresas internacionales van a invertir en el exterior y de las cuales hay que retribuir dividendos o royalties o regalías. Entonces nuestro país, bajo estas 4 fuentes de capital, generalmente es receptor neto de estos capitales, ya sea capital especulativo, inversiones de cartera, inversión extranjera directa o también los préstamos que vienen del exterior de organismos privados o públicos. Por lo tanto, si nuestro país es receptor neto de estos capitales, nuestro país es pagador neto siempre de estos conceptos. Por lo tanto, siempre el INFE negativo. Recuerden que INFE significa ingresos o ingresos o rentas netas por factores del exterior. Lo que está entre corchetes es la cuenta número 2 de la balanza de pagos, que no la vemos reflejado acá para simplificar la exposición. La balanza de pagos es un sistema de contabilidad que registra las operaciones con bienes, servicios, insumos, capitales, etcétera, que realizan los residentes del país con residentes del exterior. Y tiene 2 cuentas que se incluyen dentro de lo que los economistas llamamos movimientos sobre la línea. La primera cuenta la hemos presentado, es la balanza comercial, X menos M. La segunda cuenta importante es la cuenta corriente, que es la balanza comercial simplificando menos el INFE, o sea, los ingresos o rentas netas por factores del exterior. O sea que lo que está entre corchete es la cuenta corriente o la cuenta 2
de la balanza de pago que refleja los movimientos sobre la línea. Los movimientos bajo la línea esencialmente son tres. Uno, los movimientos de capitales que financian a la cuenta corriente. Capital declarado. Segundo, errores y omisiones, en donde se incluyen capitales que no están declarados, que entran y salen al país para financiar lo que está sobre la línea, y los movimientos de reservas. Entonces lo que tenemos ahí, para resumir, es una ecuación macroeconómica básica de una economía de tres sectores. Las tres brechas: sector público, sector privado, empresas y familias, y el sector externo representado por la cuenta corriente de la balanza de pagos. Lo que está a la izquierda es la oferta agregada, y lo que está a la derecha es la demanda agregada. Acá está la ecuación 2, lo que es la cuenta corriente, y finalmente reemplazamos y tenemos en la ecuación 3 que I es igual a el consumo más el gasto más la inversión más la cuenta corriente. Lo que hacemos a continuación en la ecuación 4 es pasar el gasto y el consumo del otro lado de la ecuación, como hacíamos en matemática. Están negativo, están positivo, pasan negativo, y me queda I es igual a I menos C menos G, es el ahorro de toda la economía. Por lo tanto, ¿qué es el ahorro de todos nosotros, de toda la economía? Es la parte del ingreso que no es absorbida ni por el consumo ni el gasto. Por lo tanto, el ahorro de toda la economía, el ahorro de las familias, el ahorro de las empresas, el ahorro del Estado, es I menos G menos C. Lo que hacemos es reemplazar 5 en 4 y me queda que el ahorro menos la inversión es la cuenta corriente. Obviamente la inversión la pasé del otro lado de la ecuación y llegamos a esta ecuación 6, llegando a un importante descubrimiento. La cuenta corriente de la balanza de pagos depende del ahorro neto de la economía. O sea, de cuánto sea el ahorro total de la economía respecto a la inversión. Y seguimos teniendo el equilibrio en el mercado de bienes. Lo que nos dice esta importante ecuación 6 es que el ahorro neto de la economía, ahorro menos inversión, nos revela el signo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y acá podemos tener dos situaciones. Si el ahorro de la economía es mayor que la inversión, la cuenta corriente de la balanza de pagos va a ser positiva. Eso significa que el resto del mundo nos debe en forma neta a nosotros. O sea, ahí tendríamos ingresos de divisas. Y ahí sí nosotros podríamos comprar dólares para pagar deuda externa, por ejemplo, o para prestarle a otra economía, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto es muy típico de los países asiáticos. Japón, por ejemplo, y China tienen crónicamente una cuenta corriente positiva de la balanza de pago, que permite, grosso modo, macroeconómicamente, financiar el déficit permanente que tienen los norteamericanos, que tienen cuentas corrientes negativas. De hecho, Estados Unidos es el principal deudor del mundo. Lo que también ocurre es que cuando yo tengo una cuenta corriente positiva de la balanza de pagos, crónicamente positiva, se genera esta solvencia fiscal del Estado y de toda la economía que está en condiciones de prestarles a otra o de pagar deuda externa o lo que fuera, pero también una economía que crónicamente está con una cuenta corriente positiva tiene un tipo de cambio real alto. O sea, tiene todos sus bienes y servicios baratos con respecto al resto del mundo, y esto le permite aumentar sus exportaciones muy por encima de sus importaciones y del INFE. Lo que también puede ocurrir, y eso nos pasa a nosotros, es que la inversión sea mayor que el ahorro. O sea, la economía no tenga suficiente ahorro. Y entonces la cuenta corriente de la balanza de pagos será negativa. Vale decir, la economía es deudora o le debe al resto del mundo. Esto puede ocurrir en un año, puede ocurrir en otro año, pero si esta situación permanece en un país por 10 o 20 años, acá tenemos el origen de la deuda externa de un país. El stock de deuda externa de un país en este modelo macroeconómico del enfoque monetario de la balanza de pago, modelo de tres brechas, el stock de deuda externa se va formando por flujos que año a año una cuenta corriente negativa amplía el stock de deuda. Entonces, desde este punto, desde este modelo, ¿qué es la deuda externa de un país? Es la suma
intertemporal de las cuentas corrientes de la balanza de pago. Si yo por 20 años tengo una cuenta corriente negativa de la balanza de pago intertemporalmente, porque es año a año, lo que voy a tener, en resumidas cuentas, es que el país va a aumentar su deuda externa. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando no podamos colocar deuda en los mercados voluntarios de crédito. O hasta que un organismo internacional los deje de prestar. Cuando eso ocurre, pasan dos cosas. Aumenta la prima de riesgo con la cual se calculan los servicios de deuda. Se incrementa el stock de deuda porque ese interés, como se torna impagable, forma parte del capital que se incrementa. O directamente el acreedor deja de prestarnos para cumplir con la hoja de balance de sus clientes. Y en definitiva lo que se genera es una crisis de balance de pagos. Existe una crisis de balance de pagos cuando el país ya no puede sostener esto. Y va el ajuste del que estábamos hablando al principio de la charla. Muchas veces la crisis de balance de pago viene con un default soberano. Por ejemplo, año 2001-2002 nosotros tuvimos una crisis de balance de pago que fue acompañada por un default soberano. Y antes, a lo largo del 2001, tuvimos un default del sector privado. El sector privado no pudo seguir pagando la deuda de las obligaciones negociables. Nosotros actualmente vamos rumbo a una crisis de balance de pago. Y muy probable, de acuerdo a la información que después vamos a compartir, venga acompañado el año 2025 con un default soberano. Terminamos un poco la historia de esto diciendo que en el ahorro está todo el ahorro de la economía, de la familia, de las empresas, del sector público, y en la inversión está toda la inversión agregada de la economía, de los privados, empresas, sector público, familia, y esto es igual a la cuenta corriente. Lo que hacemos en la ecuación 7 es abrir el ahorro y decimos que el ahorro total es igual al ahorro del sector gobierno más el ahorro del sector privado, menos toda la inversión del sector gobierno más la inversión del sector privado, igual a cuenta corriente. Lo que hacemos a continuación es reagrupar todo lo que es gobierno con gobierno y sector privado con sector privado, y ahí sí tenemos las tres brechas. Ahorro del sector gobierno menos inversión del sector gobierno, esta es la restricción presupuestaria del sector gobierno, o sea, la brecha del gobierno. Recuerden que estamos hablando del sector público consolidado, municipalidad, provincia y nación. Lo que tenemos a continuación es la restricción presupuestaria del sector privado, donde tenemos el total del ahorro privado menos la inversión del sector privado. Y esto es igual a la cuenta corriente. Cuando yo estoy en una situación de crisis de balanza de pagos, es porque, reitero, teníamos una cuenta corriente negativa, dado que el ahorro neto de la economía era negativo. O sea, la inversión era mayor que el ahorro. Y la cuenta corriente era negativa. Cuando llegábamos a la crisis de balanza de pago, eventualmente con default soberano, la economía tenía que ajustar y hacer exactamente lo contrario. Pasar de una cuenta corriente negativa de la balanza de pagos o un ahorro neto de la economía a un ahorro positivo neto o una cuenta corriente positiva de la balanza de pagos. ¿Y eso a partir de qué se logra? Y vamos a la ecuación 5. Para aumentar el ahorro de la economía debe o aumentar el producto con un fuerte y agresivo proceso de inversión a futuro, o conteniendo el gasto, bajándolo, o conteniendo el consumo. Que eso es un poco lo que está haciendo la economía actual, pero bajo otros parámetros que llevan a una inconsistencia fatal de este modelo. Por lo tanto, cuando yo tengo una cuenta corriente negativa de la balanza de pagos, en este modelo de tres brechas, lo que tengo generalmente es un estado que tiene un ahorro neto negativo. La inversión del sector gobierno es mayor que su ahorro. Y la inversión del sector privado es mayor que su ahorro. O sea, tengo un déficit fiscal que suma un déficit privado más déficit fiscal nos da el déficit de cuenta corriente y el origen del stock de deuda externa. Para pasar a lo contrario, tengo que aumentar el ahorro de acuerdo a la ecuación 5, pero el ahorro de toda la economía implica que el Estado tiene que pasar de un déficit fiscal a un superávit fiscal, aumentando su ahorro, e induciendo al sector privado que también aumente su ahorro. ¿De qué modo? Bajando su consumo. Entonces, el sector privado comienza a generar superávit
privado que termina engrosando el superávit público. ¿A través de qué? Y bueno, yo te quito los subsidios, pagate vos la luz, el gas y la electricidad. O te pongo más impuestos, como hizo este gobierno y como el que proyecta este gobierno de cara al futuro. Entonces, ¿de qué modo yo transformo una cuenta corriente de negativa a positiva? Aumentando el ahorro, bajando el consumo, bajando el gasto. ¿De qué modo? Aplicando impuestos, quitando subsidios y transformando el déficit fiscal en un superávit fiscal. E induciendo al sector privado que transforme su déficit privado en un superávit privado. La suma del superávit privado y el superávit fiscal generará la cuenta corriente positiva de la balanza de pagos y el ajuste final de la economía. Eso es un poco la historia de este modelo del enfoque monetario de la balanza de pagos, un modelo de 3 brechas. Pero esto lleva una importante consecuencia. Si yo logro que una economía pase de un déficit fiscal y de un déficit privado y de una cuenta corriente negativa que perturba su solvencia fiscal a largo plazo a un superávit gemelo, me olvidé de decir que cuando yo tengo un déficit, porque esto es muy interesante porque el gobierno comete una pequeña mentira. Cuando yo tengo un déficit de cuenta corriente, el déficit de cuenta corriente esencialmente es explicado por el déficit fiscal, que induce al sector privado también a entrar en déficit. Entonces, cuando yo tengo un déficit de cuenta corriente, generalmente tengo un déficit fiscal y se da lo que en economía se llama problema de déficit gemelos. Yo tengo un problema de déficit gemelo cuando tengo un déficit fiscal que genera o induce un déficit de cuenta corriente. Para dar vuelta a la situación, yo tengo que ir a un superávit gemelo, transformar el déficit fiscal en superávit fiscal para generar un superávit de cuenta corriente y recuperar la solvencia fiscal. Con todo lo que ya dijimos. El gobierno lo que está diciendo, fíjense, ciertos economistas del gobierno dicen, estamos en superávit gemelos. Lo cual es una verdad a media, sí. ¿Están en superávit fiscal? Sí, pero financiero, de caja, no genuino. Subejecutando partidas, generando una baja que es transitoria del sector laboral, jubilatorio, etcétera, porque en algún momento se van a recomponer, van a llover juicios sobre el Estado y en algún momento habrá que recomponer los haberes jubilatorios. En algún momento las paritarias que están pisadas por el Estado se tendrán que recomponer y establecer incrementos salariales correspondientes que pongan a los asalariados vis a vis con la inflación que ha imperado. Por lo tanto, este superávit fiscal es financiero de caja. Nada más, ficticio. Y la cuenta corriente no es tal. El superávit del que están hablando desde el gobierno es el superávit de balanza comercial. O sea que no se llega a un superávit de cuenta corriente, sostenible en el tiempo. Se habla, sí, de un superávit gemelo, pero el superávit gemelo del gobierno es sobre la base de un superávit fiscal de caja y de un superávit de la cuenta corriente, X menos M. Esa es una de las grandes mentiras que incurre el gobierno. Porque en realidad, cuando se habla de superávit o déficit gemelo, hay que hacerlo respecto de la cuenta corriente, no de la balanza comercial. El superávit de cuenta corriente está vinculado también con el tipo de cambio y la tasa de interés. En macroeconomía existe una relación entre el tipo de cambio, la tasa de interés interna y la cuenta corriente. En primer lugar, ya lo dijimos, la cuenta corriente y su signo depende del ahorro neto de la economía. Ahorro neto positivo de la economía, cuenta corriente positiva. Ahorro neto negativo ahorro neto negativo genera una cuenta corriente negativa. Pero cuando yo tengo una cuenta corriente negativa, generalmente lo que pasa es que el tipo de cambio está sobrevaluado y la tasa de interés interna es alta, porque existe una relación entre el tipo de cambio y la tasa de interés interna. Cuando el tipo de cambio está atrasado, la tasa de interés local es alta por la teoría de la paridad de interés cubierta. Existe una relación negativa entre el tipo de cambio y la tasa de interés. Cuando el tipo de cambio está sobrevaluado, la tasa de interés local tiene que ser alta para asegurar
a quien entra con capitales del exterior un rendimiento compatible con los niveles internacionales y también asegurarlo contra una abrupta devaluación del tipo de cambio. Y al revés, cuando el tipo de cambio es alto, o sea, tenemos una economía barata en dólares para generar el efecto de sustitución de importaciones, abastecer el mercado externo y al exterior y generar productos de valor agregado con matriz diversificada de valor para mercados exteriores, lo que ocurre es que el tipo de cambio alto no solamente genera la baratura de los bienes y servicios locales, sino que también genera una tasa de interés baja, producto de que no tenemos que asegurarle a ese inversor contra una eventual devaluación, porque no es tal, porque ya el tipo de cambio está devaluado. Y esto genera un efecto virtuoso en la economía, mantener un tipo de cambio alto con disciplina fiscal a largo plazo. En primer lugar, se recupera la solvencia fiscal. En segundo lugar, el tipo de cambio alto a largo plazo genera lo que se llama efecto de sustitución de importaciones. La economía le genera una baratura relativa al resto del mundo de bienes, servicios, salarios, energía, logística, y eso permite una suerte de protección o proteccionismo que es legalmente concebido en el exterior, o sea, no necesitamos tocar los aranceles y tener problemas con la Organización Mundial del Comercio, y ese tipo de cambio alto permite a la economía no solamente producir los bienes que por eficiencia natural somos eficientes, es decir, ganadería, pesca, agricultura, litio, etcétera, sino que también nos permite generar productos con valor agregado, o sea, industriales, y pasar a la agroindustria o pasar a generar valor agregado sobre productos metalmecánicos, parte de automóviles, parte de aviones, o eventualmente llegar a producir un bien manufacturado para el mercado local o el mercado externo, íntegramente producido en el país, o con un bajo componente importado, o una tendencia hacia un componente importado cada vez menor en los productos. Y así se industrializan la mayoría de los países del mundo, sobre todo los de posguerra. Alemania de posguerra lo hizo sobre la base de un tipo de cambio alto y un Estado fuertemente regulador de un proceso de reconversión industrial de la Alemania, que llegó a un estado madurativo en la década del 70. Japón hizo lo mismo con el yen, que lo llevó a $300, 360 yenes el dólar. Corea del Sur a partir del año 61, Brasil a partir de 1964, los nuevos países del sudeste asiático en su mayor medida lo hicieron con esta receta. Japón mencioné, Vietnam también, China a partir del año 97, y todo lo hicieron bajo la base de estas premisas. Tipo de cambio alto a largo plazo, bajas tasas de interés, un Estado regulador y planificador de la economía, tenemos el MITI japonés, y finalmente la tasa de interés interna que promueve fuertes procesos de inversión y la conversión de la economía o la reconversión de la economía hacia un modelo de valor agregado de bienes y dejarnos de ver el rendimiento financiero. O sea, comenzar a ver, como decía Keynes, la eficacia marginal del capital productivo o real y dejarnos de ver el rendimiento del capital financiero. Otras medidas que también nuestro país podría tomar en ese sentido: la inversión en economía de conocimiento, que es lo que se viene, robótica, informática, nanotecnología, y bajar el costo argentino. Uno de los problemas que tenemos nosotros y que genera esta apreciación cambiaria sin entrada de dólares es que los productos de los bienes y servicios que están aumentando es producto de la liberación fomentada del gobierno, la abdicación del Estado en su función regulatoria, ha derogado un montón de leyes regulatorias, por ejemplo la ley de abastecimiento, ha desmantelado la Secretaría de Comercio Interior y ha generado la dolarización de los productos que se producen en el país y se vuelcan al mercado interno y externo. Cuando en realidad nuestro país, por ejemplo, Arabia Saudita, sacar un barril de petróleo le cuesta $9. Acá nos cuesta $35. Bueno, ese debería ser nuestro costo marginal. Sin embargo, el precio que se toma para el barril es el internacional. Por lo tanto, termina encareciendo todo lo que es nuestra manufactura, que se energizan con petróleo nuestro, con un costo menor, y obviamente también genera todo el aumento
de un costo clave en nuestro país, como es extenso, el de logística y transporte. Tenemos alimentos de manera excedentaria. Sin embargo, el valor de nuestros cereales están en función de los internacionales, cuando nosotros deberíamos trabajar con un costo marginal alimentario argentino para mantener una canasta barata para nuestra población, y eso, bien nos enseñaba David Ricardo, bajos insumos salarios, implica menores salarios, pero salarios que pueden comprar y alimentarse muy bien. O sea, podríamos tener salarios baratos en dólares, pero con un poder adquisitivo interno que pueda alcanzar a la canasta de bienes y a los demás servicios que pueda insumir cualquier trabajador en el país. Otro aspecto, más allá de trabajar con el costo argentino, dado que, reitero, nosotros producimos de manera excedentaria energía y alimentos, tenemos todas las condiciones propicias para generar un despegue del modelo industrial argentino. Tratado de integración económica para ampliar el mercado y generar las economías de escala. Y finalmente, todo esto vinculado con estas premisas básicas: tipo de cambio alto, baja tasa de interés, inversiones en infraestructura, costo argentino, economía de conocimiento e integración internacional. Esto no ocurre porque nuestro país, desde 1976 hasta acá, se ha empeñado en este modelo liderado por deuda, de economía de casino o de modelo de concentración de renta financiera, fuga, desindustrialización o industricidio, desempleados, trabajadores precarizados vinculados a servicios que generan baja productividad, bajo nivel de remuneración y fuerte flexibilidad laboral, y buena parte de los compatriotas que están en la miseria y por debajo de la línea de indigencia. El resultado entonces es la deuda. Y entonces ahí sí, vamos al siguiente flyer y vamos a ver un poco el estado del arte. ¿Cómo llegamos a esto? No pretende esta charla ver la evolución de la deuda externa. Simplemente a grandes trazos vimos que hubo grandes momentos de shock de deuda. La tablita de Martínez de Oz, 78 a 81, hasta la devaluación de Sigot. Después tenemos la cesación de pago de Alfonsín, que la incrementó. 10 años de convertibilidad 91-2001, un gran shock de deuda. También debemos mencionar que durante la época de Cristina Fernández de Kirchner, 2 gobiernos, se generó una importante fuga de divisas que se estimó en 93.000 millones de dólares. Macri también generó, aparte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, de la que hablara mucho Alejandro y Héctor, generó también una importante fuga. Está detallado en un informe del Banco Central. Macri en 4 años fugó 86.000 millones de dólares. Y el gobierno que siguió también. Lo que vamos a ver es en base a este informe que mensualmente publica la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, con corte 31 de agosto de este año. O sea, es un corte anterior al que informara Héctor, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá van a ver discrepancia de números y eventualmente de conceptos. Porque este informe de la Secretaría de Finanzas es la situación de la deuda bruta en situación de pago normal al 31 de agosto de este año. Y lo que nos dice este cuadro, no voy a entrar en detalles, es que el total de la deuda bruta en situación de pago normal al 31 de agosto de este año es de 455.935 millones de dólares, o sea, casi 456.000 millones de dólares. Lo que nos dice este cuadro, en prieta síntesis, es que el 81% de esta deuda bruta en situación de pago normal está en títulos y letras del Tesoro Nacional. El 17,2%, títulos y letras del Tesoro Nacional es el 81%, bien dije. Obligaciones con acreedores externos oficiales, me estoy refiriendo a Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, BID, y también agregaríamos organismos bilaterales, es el 17,2%. El 0,9% corresponde a adelantos transitorios. Acá están incluidas las asistencias
del Banco Central al Tesoro. Y los adelantos transitorios, acá están incluidos los ordinarios y los extraordinarios. Y el 0,9% restante a otros instrumentos. Entonces, repito, para que quede claro, el 81% de esta deuda está en títulos y letras del Tesoro Nacional, el 17,2% obligaciones con acreedores externos oficiales, vale decir, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID y organismos bilaterales, el 0,9% corresponde a adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro y el 0,9% restante a otros instrumentos. En el siguiente flyer, seguimos con el mismo informe. Estamos hablando del stock de deuda bruta en situación de pago normal al 31 de agosto. Y lo que observamos es que durante los últimos 12 meses, o sea, tomamos agosto de este año y lo comparamos con agosto del 2023, la deuda bruta en situación de pago normal aumentó por 62.666 millones de dólares. La deuda bruta en situación de pago normal dejada por la administración de Alberto Fernández a diciembre del 23 era de 368.000 millones de dólares. Y la que informa la Secretaría de Finanzas agosto de este año, o sea, 8 meses después, es de lo que dijimos, los 456.000 millones de dólares. O sea que en 8 meses de gestión de este gobierno, la deuda bruta en situación de pago normal aumentó un 24%. O sea, aumentó en 88.000 millones de dólares. Y esto seguramente me lo va a reseñar Héctor. Acá está solamente, no está incluido esto, la deuda del Banco Central y el consolidado de las provincias, por ejemplo. Vale decir que en 8 meses de esta gestión, el país se viene endeudando por mes 11.000 millones de dólares. El incremento de deuda bruta en situación de pago normal por mes promedio de esta gestión es de 11.000 millones de dólares. Lo que vamos a ver a continuación en el flyer siguiente es un sistema de vencimientos, una especie de recorrido de vencimientos entre agosto de este año, 2024, hasta diciembre de 2025. Estamos hablando de vencimiento en moneda extranjera del Tesoro, el Banco Central y las provincias. La fuente es privada, es la consultora 1816 sobre la base de datos oficiales. Y obviamente acá están incluidos deudas de los bonos globales, los bonares, los provinciales, el BOPREAL y deudas con el Fondo Monetario Internacional que está en amarillo. Lo que nos dice este cuadro, que seguramente ha quedado un poquito desactualizado respecto a la información que dio Héctor hace un ratito, los vencimientos que tiene la economía nacional del país desde agosto del 2024 hasta diciembre del 2024 son de 3.764 millones de dólares, registrándose, como bien lo decía Héctor, un importante vencimiento en enero, como ustedes lo pueden ver en la barra, que es de 4.387 millones de dólares, y otro importante vencimiento en julio del 25 por 4.215 millones de dólares. Están en azul y el rojo, vale decir que la mayoría de los vencimientos son sobre bonos globales y bonares. Después, tenemos que entre enero del 25 hasta diciembre del 25, los vencimientos por estos conceptos, globales, bonares, provinciales, BOPREAL y Fondo Monetario, trepan a 16.615 millones de dólares, en los que esencialmente tenemos estos vencimientos importantes de enero y julio que hemos mencionado, que ustedes van a ver que están en color rojo y azul, que son esencialmente globales y bonares. Pero también a lo largo del 2025 tenemos 4 importantes vencimientos que están en amarillo, que son con el Fondo Monetario Internacional, que son los correspondientes a febrero del 25, mayo del 25, agosto del 25 y noviembre del 25. En el siguiente cuadro, basado en datos oficiales, Banco Central y Ministerio de Economía, elaborado esta vez por la consultora Aurum Valores, incluye el pago de BOPREALes, tenemos en este cuadro, que lo vamos a simplificar, deuda
2024 a 2030, con organismos internacionales, en capital y en intereses. Tenemos en una columna deuda con organismos internacionales y con Fondo Monetario, y después con sector privado. También, en un caso tenemos bonos en dólares, pago de amortización o de principal, y en la otra columna tenemos bonos en dólares, pago de servicios o intereses. En la siguiente columna tenemos todo lo que es amortización agregado, en la siguiente columna tenemos todo lo que es intereses totales, y me detengo en la última. Lo que tenemos 2024 es un total de necesidades de moneda extranjera para el pago de obligaciones por 3.591 millones de dólares para el 24, para el 25, 18.771 millones de dólares. Trepa a 19.000 millones de dólares, 19.420 millones de dólares para 2026. Para 2027, 22.944 millones de dólares. 2028, 22.992 millones de dólares. 2029, 21.889 millones de dólares. Y 2030, 19.920 millones de dólares. Entiendo que esto es conjetural por lo siguiente. Nuestro país no está en condiciones de pagar todo esto. Los vencimientos de deuda en dólares para los próximos 12 meses con el sector privado, me estoy refiriendo a un recuadro que tenemos 2025 sector privado 8.380 y 2.842 millones de dólares, nos da que los vencimientos de esa deuda para el sector privado es de 11.222 millones de dólares. Y el Banco Central tiene reservas negativas por 5.000 millones de dólares o 5.500 millones de dólares. Por lo tanto, hay un faltante de 16.200 millones de dólares que el país no tiene. Y no queda claro cómo van a aparecer. El fondo no da financiamiento, tampoco un fondo financiero. Se cayó el financiamiento de Arabia Saudita. El blanqueo se estima que como mucho nos pueda llegar a dar 3.000 millones de dólares de ingresos de divisas. Y aún así, con la baja de la tasa de interés recortada por la Reserva Federal, tampoco nos acercaría al mercado voluntario de crédito porque seguimos teniendo un riesgo país muy alto. ¿Y por qué el default? Bueno, como decía, en 2025 tenemos vencimientos muy importantes. En 2025 el gobierno central deberá pagar 23.800 millones de dólares según la Secretaría de Finanzas, compuesto por 11.290 millones de dólares a los acreedores privados, 4.000 millones de dólares a organismos internacionales, 3.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, 2.850 millones de dólares a China por el swap, 2.650 millones por deudas provinciales. Y no estamos en condiciones de pagar esto. Por eso estamos al borde de una crisis de balanza de pago, pero también de un default soberano. Por lo tanto, lo que estamos teniendo actualmente con un dólar inducido en coma inducido a 1.200 es un veranito de San Juan. El Banco Central tiene reservas negativas. No tenemos perspectiva desde el exterior en cuanto a la mejora de los precios de los productos que nosotros producimos y exportamos. La soja está cayendo. El petróleo ha caído. El barril, información de ayer, WTI está a 71 dólares el barril. El precio del carbonato de litio también ha caído, producto de que también ha caído la producción y oferta de automóviles. El riesgo país no cae de los 1.500 puntos. De hecho, tenemos el bono al 30 que se utiliza para fugar con un valor paritario del 50%. Y obviamente tenemos muy poca posibilidad de acceder a los mercados voluntarios de crédito. A eso se suma también el retraso cambiario de cerca del 40%, que en algún momento, cuando ajustemos, deberá devaluarse. Básicamente, esta es un poco la situación por la que atraviesa el país. Pagos pendientes muy altos para 2024 y encima tenemos un Banco Central que genera un dólar coma inducido, tomando dólares de exportación y revendiéndolos en el contado con liqui para abaratar a los que todavía no han fugado, a los amigos del poder que todavía no han fugado. También tenemos que agregar los pagos de importaciones, que habida cuenta del retraso cambiario aumentan.
como seguramente mucha gente que va a tratar de hacer turismo al exterior, dado que nuestros costos y servicios internos son caros, se van a ir al exterior y van a resentir la demanda de dólares de acá a fin de año, cuando se quieran ir al exterior como turistas. Y encima tenemos que el tema de la baja del impuesto país. El 2 de septiembre se bajó 10 puntos el impuesto país, bajó de 17,5 a 7,5, y encima, a fin de año, el impuesto vence. O sea, se deja de recaudar. Por lo tanto, esto genera una especie de abaratamiento de las importaciones y una mayor presión de ciertos sectores para importar bienes, lo cual va a resentir también la demanda de divisas. Así que básicamente esto es un poco la situación que hemos tratado de describir a través de, en primer lugar, enfocar el problema del endeudamiento desde un punto de vista de un modelo macroeconómico y a partir de un modelo de acumulación totalmente nocivo para la economía nacional, que no siempre lo hemos tenido. Argentina tuvo un modelo de acumulación en una época a través del modelo agroexportador. A partir de la década del 30 hasta la década del 70, a través de un modelo de sustitución de importaciones o de desarrollo industrial. Pero a partir de la década del 70, a partir de un modelo de concentración de renta financiera, fuga, endeudamiento, industricidio y empobrecimiento de nuestra clase trabajadora. Las perspectivas no son buenas. Lo importante y aleccionador de este modelo que explica por qué nos endeudamos y por qué nos empobrecemos cada vez más es tratar de dar vuelta a la historia y reencontrarnos con un modelo de desarrollo económico que nos otorgue solvencia fiscal y obviamente un buen vivir y un buen proyecto de vida para nosotros y las generaciones que sean nuestros hijos y los nietos de nuestros nietos. A la otra Argentina es posible. Hoy es el día de la primavera. Hoy es el día de la primavera, pero desde el punto de vista junguiano estamos hablando de un cambio de época, cambio de estación, cambio de paradigma, que como decía Jung, puede ocurrir en lo mínimo a lo máximo, en lo interno, en lo externo, en lo que está dentro y lo que está afuera. La llamada teoría del sincronismo de Jung, ¿no es cierto? Y este cambio de estación no solamente por ahí nos invita a un cambio de ropa, ver las flores, los pajaritos, enamorarnos, etcétera, sino también la idea de un cambio de eje, un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Y ojalá que esa primavera flore en cada uno de nosotros. Otra Argentina es posible. Volver a reír la primavera. Y en nuestro país esperemos que vuelva a reír la primavera. Eso es todo. Muchas gracias.